Damos ya comienzo a un nuevo encuentro ciudadano organizado por Castroverde. En los últimos 2 meses hemos celebrado varios, uno sobre municipalismo con Manuela Carmena como ponente, además de otro dedicado a conocer de cerca el proyecto del Teatro Ágora. Como sabéis, estos eventos buscan generar debate sobre temas de interés, por lo que tras un análisis interno nos parecía más que necesario poner el acento en lo que de verdad importa, en la salud, porque sin ella, sin salud, pues la verdad es que todo lo demás sobra. Desde Castroverde, como buen espejo de la sociedad que somos, llevamos prácticamente toda la legislatura dándole vueltas a la sanidad. La pandemia ha sido la culpable. No digo nada nuevo si me refiero a que de repente en 2020 nos vimos confinados y con el miedo latente a una pandemia global de la que poco o nada se sabía. Una vez restaurada la normalidad, los ciudadanos hemos tenido que pelear y mucho por la vuelta a la atención presencial. Desde Castroverde así lo hemos comentado también, y muestra de ello son las varias propuestas que hemos llevado a pleno para su debate. Durante este tiempo incluso hemos impulsado una recogida de firmas que tuvo como resultado 2.500 rúbricas que enviamos a la Consejería de Sanidad. El objetivo no era otro que presionar para que se reforzaran los profesionales sanitarios y se volviera a la tan ansiada normalidad que nos permitiera estar por fin cara a cara con nuestro médico. De ese tiempo conservo varias anécdotas, y es que para la recogida de firmas, de la que os hablaba hace un momento, una de las vías era acudir al despacho del grupo municipal y firmar in situ. Bien, pues fueron varias las personas que se acercaron y una vez firmaban, de paso, pues nos contaban si tenían una u otra dolencia, una operación pendiente, o simplemente nos relataban que querían hacerse unos análisis y tenían que esperar pues cuando aquello hasta mes y medio. Recuerdo la pluralidad de sintomatologías y necesidades que escuchamos por aquel entonces y bueno, pues nos hizo pensar que el despacho de Castroverde era casi un consultorio. En fin, eso mismo nos hizo reflexionar sobre que la gente estaba muy necesitada de hablar, quizás porque eso es lo que habían tenido hasta hace bien poco y ahora se echaba en falta. Basta recordar la frialdad que suponía la consulta telefónica para ciertos problemas de salud. Bueno, pues inevitablemente de la pandemia, de cómo ha sido a lo largo de estos años nuestro sistema de salud y de la atención primaria en particular, vamos a hablar hoy. Y para ello, pues hemos echado mano de los mejores referentes locales. 2 profesionales médicos muy conocidos y reconocidos en Castro. Se trata, como ya sabéis, de Nicanor Valle y de Jesús Arnaiz, que ya están a la espera. Ambos tienen muchas cosas en común. Además de una dilatada trayectoria como médicos de cabecera y de familia, han coincidido buena parte de su trayectoria profesional en nuestro municipio. Ambos tienen en su haber más de 3 décadas de dedicación a las familias castreñas. De hecho, hacían un equipo formidable del que todavía se percibe la admiración mutua que se procesan. Luego nos lo contarán con más detalle, pero hubo un tiempo en que el Centro de Salud de Castro llegó a ser puntero por la cantidad de iniciativas que se llevaban a cabo, muchas de ellas impulsadas por ambos doctores. Con estas mimbres les voy a dar paso, no sin antes pediros un fuerte aplauso para Nicanor y Jesús. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Bueno, pues este aplauso, yo al menos estoy apabullado, no sé si me van a salir las palabras. Disculpadme si me trago. Bien, como es una cuestión de cortesía y de rigor, agradecer a la organización que nos invite a participar en estas mesas, en estos encuentros ciudadanos. También, evidentemente, a todos los presentes. Sin vosotros esto no se podría hacer, es fundamental. Y bien, antes de empezar quiero recordar a una persona que nos ha dejado recientemente, que es el doctor Joaquín Díaz Munío, por su impacto social y médico que tuvo en este pueblo. Cuando yo llego a Castro, las derivaciones se hacían a doctor Areiza, de las distintas especialidades, entre ellas traumatología. Pero me comentan que hay un hospital en Baracaldo, San Eloy, con 2 traumatólogos que veían a la gente de Castro, aunque no les correspondiese ese hospital. Los conocí a los 2, Pedro Álvarez y Joaquín Díaz Munío. Teníamos buen rollo
nos llevábamos bien como profesionales. Con el tiempo, Joaquín se jubila, le asignan a mi cupo y tuvimos bastantes contactos, primero médico-paciente y luego como amigos. Por eso, como su pérdida ha sido muy reciente, le quiero nombrar aquí. Y de rebote, pues mandar un abrazo a los familiares y allegados, aunque sea un abrazo virtual. Y sin más, vamos a seguir un guión que nos han pasado los organizadores, que nos hemos ajustado bastante, lo que hemos hecho algunas modificaciones. Y dentro de ese guión, pues la introducción es... era, pues, ¿en qué consistía la medicina? Voy a hablar de la medicina extrahospitalaria y pública, que es la que hemos vivido y hemos mamado y hemos desarrollado. La atención médica la aplicaba el Ministerio de Sanidad con los médicos APDs o médicos de sanidad que eran funcionarios del Estado por oposición. Luego estaba el INSALUD con los médicos del INSALUD, médicos del ambulatorio, y posteriormente ya aparecieron los equipos de atención primaria y el médico de familia. Cuando yo llego a Castro en 1981, y voy a hablar desde esa fecha porque es lo que conocí, el censo oficial era de unos 12.900 habitantes, de los cuales unas 2.000 personas estaban en las pedanías y en el centro de Castro, pues aproximadamente pues habría 11.000 escasos. En los servicios sanitarios, pues como hemos comentado, estaban los médicos de sanidad, que eran responsables de la atención a los pacientes y además de los problemas sociosanitarios que surgían en el pueblo, junto con los veterinarios, y del plan de vacunas. Luego estaban los médicos del INSAL y el médico del Instituto Social de la Marina. Contratos. Los contratos consistían en pasar consulta aproximadamente 2 horas y media, a veces más, a veces menos, según la demanda que hubiese, y el resto del tiempo localizados. O sea, había que vivir en el lugar donde se trabajaba. De ahí viene el nombre del médico de pueblo. En los médicos, en los pueblos pequeños había uno, el médico de pueblo. En los más grandes había 2 o 3 o 4, pero había que residir las 24 horas en el pueblo. Cuando el INSAL crea las plazas los servicios de urgencias, el servicio de urgencias empieza a funcionar a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente, de lunes a sábado, y los domingos y festivos 24 horas. Entonces ahí cambia un poco el modelo, y aquellos médicos del INSALUD que acaban a las 5 sí que se pueden ir a su casa, que puede ser en el lugar de residencia o en otro sitio. Ya ahí no podemos hablar de médico de pueblo a pueblo porque ya no tienen por qué residir en el lugar de trabajo. Bien. ¿Qué había en Castro? Con los médicos de sanidad, pues estaba don Lorenzo Maza, que era el jefe local de sanidad, un hombre también de impacto social, puesto que fue alcalde, me tocó atenderle los últimos días de su vida. Don Agustín Monteoliva, otro médico de sanidad, desde aquí mi abrazo, además ha sido su cumpleaños ayer, creo. Don Eduardo Rubio, que era un médico de sanidad en la zona de Mioño, y también al final fue paciente en mi cupo y le atendí hasta el final. En la zona de Sámano estaba Mariano Carreter, que duró poquitos años porque marchó trasladado a Santander. Y luego en Guriezo, que luego terminó perteneciendo a esta zona, estaba Chuli Somonte, que estuvo poco tiempo, falleció en un accidente de tráfico, y después vino Alfredo Villalba, que ha estado en Guriezo hasta que se ha jubilado y sigue residiendo en Guriezo como un médico del pueblo. Del INSALUD estaba don Jesús Ingelmo, médico de cabecera, había una pediatra, Lucía, no me acuerdo el apellido, y luego estaba el servicio de urgencias que he comentado. Había 3 equipos, cada equipo tenía médico, enfermera y celador, y hacíamos un día sí y 2 no. Y el cupo del Instituto Social de la Marina lo desempeñaba don Lorenzo Maza y posteriormente otro ilustre casteño, don Rafael González Doyo, que hemos trabajado muchos años, puerta con puerta, los 3, se llaman los 3 dinosaurios del centro de salud. El problema de Castro, empezamos a notarlo, pues el incremento de población que había, que entonces solo era los fines de semana, casi todos, y las épocas vacacionales, Navidades, Semana Santa y verano.
aunque no crecía el censo, pero sí, esas fechas pues venía gente de Vizcaya, segundas viviendas, turismo, etc. No obstante, se reforzaban en verano la asistencia de lo que llamábamos médicos de desplazados. Yo llegué a conocer 3 médicos de refuerzo en Castro, en el centro de salud, bueno, entonces el ambulatorio de la Barrera antes de la reforma, y otro médico en Oriñón. Pero las urgencias no nos las reforzaban, ahí las pasábamos un poco duras. Otra cosa a considerar en Castro es que el hospital de referencia era Cruces. Estaba un poco lejos, pero había buenas comunicaciones, había autobuses como ahora. El problema era la carretera, no había autovía, y lo mismo podías tardar 3/4 de día en mejores de las condiciones, o 3 horas metido en la ambulancia de la Cruz Roja transportando a algún paciente porque había atascos por todos los lados. Y cuando llovía, inundaciones en la recta de Duarte que también nos dieron muchos problemas. En fin, este modelo asistencial se mantiene más o menos estable hasta 1984. A partir del 83 y la reunión del MATA surge un nuevo modelo de atención primaria, surgen los equipos de atención primaria, el médico de familia 2000, y es en diciembre del 84 cuando en Castro se crea una plaza y de equipo de atención primaria y médico de familia, y es cuando aparece en esta ciudad y en mi vida el doctor Online, que nos va a contar ahora cómo se desarrolló toda la atención primaria y casturriales desde entonces casi hasta la actualidad. Tercero del testigo. Bueno, buenas tardes. Insistiré en el agradecimiento a los organizadores por habernos invitado y darnos la posibilidad de contar nuestra experiencia y nuestro punto de vista sobre lo que es la salud y los servicios sanitarios. Yo voy a intentar, es muy difícil, ¿sabes? 35 años de mi vida que he trabajado aquí, resumirlos en media hora, pero bueno, vamos a intentarlo a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Bueno, voy a dividir un poco la exposición en estos 5 puntos, ¿no? Primero voy a hablar de los cambios de concepción en cuanto al tema de lo que es la salud, que cambia totalmente a partir del 78. Luego voy a hablar un poco cuáles son los contenidos de la medicina de familia, porque la gente no sabe muy bien hasta dónde llega y qué es lo que puede hacer un médico de familia. Cómo empezamos la actividad en Castro y en qué condiciones empezamos, que eran muy curiosas. Qué programas hemos ido desarrollando a lo largo de los años, qué consecuencias ha habido en el crecimiento poblacional y en el crecimiento del equipo, y al final me gustaría comentar unas pinceladas sobre la problemática de la residencia municipal y de las personas y las expectativas de los ancianos y las personas de la tercera edad. Bueno, pues empezamos por el primer punto. Todo empezó... Un segundito. Bueno, si no lo hacemos de otra forma. Nada. Vamos a hacerlo de otra forma. Sí, se ha quedado bueno, claro. Sí. Bueno, todo empieza en una reunión que hubo en 1978, una reunión de una conferencia de la Organización Mundial de la Salud, en la que asistieron 134 países, incluido España, y ahí de alguna forma se definieron las estrategias y los objetivos de salud para todos. No pasa, ¿no? Así. Pero aquí no pasa. Bueno, entonces a partir de aquí se definieron los siguientes objetivos, ¿no? El primero de todos fue el derecho a la salud de todo ser humano por existir. Esto en España ya estaba regulado por la Carta Magna de la Constitución
Constitución que se hizo en el 77, 78 también por ahí, ¿no? El segundo dato importante es la nueva definición de la salud, que ya no es la ausencia de enfermedad, sino es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. De alguna forma se amplía los conceptos a la situación de lo que uno siente y socialmente cómo se encuentra, ¿eh? Siguiente punto que ponen en valor es la accesibilidad y la equidad, teniendo en cuenta la accesibilidad como la facilidad o la dificultad que hay para llegar a contactar con los servicios sanitarios. Y la equidad, que es distinto de igualdad, que equidad significa dar a cada persona lo que necesita, ¿eh? No todas iguales, sino realmente lo que necesita cada persona. Como objetivo se pone la salud para todo en el año 2000, cosa que no, por supuesto todos sabemos que no se ha cumplido, ¿eh? Y el último punto importante es que se establece como... Esto es un desastre. Se acuerda como estrategia potenciar la atención primaria de salud, ¿eh? Entonces, ¿qué es la atención primaria de salud? Es la puerta de entrada que tienen los ciudadanos para contactar con los servicios sanitarios con el fin de resolver sus problemas, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que... ¿Cómo se entiende? No pasa. Vamos a cerrar esto y vamos a volver a abrirla. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver si ahora va. Ya. Oh, ya está. Creo que ya está. Esperemos. Vale, perfecto. Entonces, la atención primaria hemos dicho que es la puerta de entrada, y la atención primaria, ¿cómo debe ser? Pues debe ser integral. ¿Qué significa eso? Que debe de conllevar acciones de fomento, protección y recuperación. Ya no es el antiguo aspecto de curar enfermedades, sino se empieza a dar importancia a la educación sanitaria, a la prevención, al diagnóstico precoz, a los exámenes de salud para diagnóstico precoz, y luego a la recuperación física, psíquica y social, ¿eh? Se amplía toda la esfera, ¿eh? Debe de ser integrada. ¿Qué significa? Que no hay enfermedades, hay enfermos, ¿eh? No es lo mismo un enfermo con un nivel educacional, con un nivel adquisitivo, con un nivel laboral. Todo eso influye a la hora de manejar una enfermedad, ¿eh? O sea, hay enfermos, no hay enfermedad. Debe ser continuada, es muy importante que haya continuidad de la atención. La continuidad de la atención disminuye muchísimo el riesgo de errores, facilita la evolución de los tratamientos, porque el conocimiento de la persona y sus problemas hace que todas las decisiones vayan mucho más rápidas y sean más objetivas, ¿eh? Y permanente, a lo largo de toda la vida, ¿eh? Tanto la atención tiene que ir a la edad infantil, adulto, mujer, anciano, todo, tiene que englobar a todas las personas a lo largo de toda su vida, ¿eh? Es importante, como cada comunidad es diferente, aunque hay que ir a por todos los problemas de salud, hay que saber, tener conocimiento de las características de la población donde te encuentras, para, de alguna forma, conocer cuáles son sus problemas y priorizarlos. No es lo mismo los problemas en una población marinera que en una población muy minera, una que haya mucho problema de bajas laborales, perdón, de bajas de que no hay trabajo, ¿no? Entonces hay que, de alguna forma, ir a localizar. ¿Cómo se localizaba antiguamente? Ahora hay otros sistemas haciendo el diagnóstico de la situación de salud, se llamaba así. De alguna forma se estudiaban las características demográficas, sociológicas, la movilidad y la mortalidad, y con eso ya se hacía una lista de qué necesidades había y cómo se podían ir priorizando, ¿vale? Y también deberá estar coordinada con los otros niveles de atención. En la medida de que se coordinen los niveles de primaria y especializada, vas a mejorar mucho la calidad y los pronósticos de la atención de los ciudadanos, ¿eh? Como ejemplo de lo importante que es
el fomento, la educación, pues tenemos que de qué se muere hoy día en España. Se muere de enfermedades no transmisibles. Luego hablamos de las transmisibles, de las infecciosas, pero aquí morimos de enfermedades. ¿Y cuáles son las causas? Pues en primer lugar son las enfermedades cardiovasculares, después son los tumores, después está la diabetes, las enfermedades respiratorias, y la OMS desde hace unos pocos años ha añadido como causa de mortalidad la contaminación. ¿Cómo se previene a nivel poblacional? No sabemos a nivel individual cómo se va a comportar, pero a nivel poblacional se previene con el estilo de vida, con medidas que son de sentido común, es con un ejercicio adaptado e individualizado a las características de cada persona, con una dieta cardiosaludable, con la supresión del tabaco y con el control del consumo excesivo de alcohol. Respecto a la prevención, lo pongo más que nada porque hemos hablado antes de equidad. Hasta este año no se ha conseguido que el Servicio Nacional de Salud haya unificado todas las vacunas en todas las autonomías. ¿Qué significaba? Que, por ejemplo, la vacuna de la meningitis B, había unas comunidades donde se daba y en Cantabria no. Entonces, esos son problemas de equidad, ¿no? Que si hay servicios o actividades en unos sitios y en otros no, no hay equidad, no se está comportando o cumpliendo los derechos de todos los ciudadanos de la misma forma. Y como actualidad de vacunas, podemos decir que eso, que se ha metido la vacuna de la meningitis B en Cantabria desde este año, que se ha metido la vacuna del papilomavirus a los niños de 12 años, antes solamente estaban las niñas, y en los ancianos, bueno, aparte de la vacuna del COVID, y en los ancianos se ha incluido a partir de los 65 años la vacuna del herpes zóster. Bueno, ya hemos dicho un poco la filosofía, ¿no? Lo importante que es el fomento, la protección, la recuperación, que tiene que ser integral, integrada, continuada y permanente. Vamos a trasladarnos a España. En España hay un médico que es el doctor Segovia Arana, que este señor en el 78, siendo secretario de Sanidad, fue el que unificó el sistema de especialización en todos los hospitales de la misma forma, lo unificó. Fue el que creó el sistema MIR, que lo conoceréis todos probablemente. Además de eso, creó el Plan Nacional de Trasplante, que como sabéis es puntero a nivel mundial. Hoy han dicho en la radio que han hecho una fiesta en el Puerta de Hierro, que es donde trabajaba él, porque han hecho el trasplante número 1000 de corazón. Y ha asistido el primer trasplante que lleva 40 años vivo. O sea, es un hito en cuanto a la calidad, la cantidad y la organización de este programa. Unificó los sistemas de investigación y en 1980 creó la medicina familiar y comunitaria como especialidad en España. Esa sería la primera parte de la exposición. La segunda va a ser un poco también pues explicaros un poco en qué consiste la especialidad. Es una especialidad vía MIR, en la cual hay unas rotaciones hospitalarias, lo mismo que los internistas, los de digestivo, los cardiólogos, todos rotan por las distintas especialidades, los médicos de familia también, y además los médicos de familia hemos rotado pues, por pediatría, por ginecología, y luego además de eso hay rotaciones extrahospitalarias que se rotan por centros de planificación familiar, por residencias de ancianos, por centros de prevención de prevención y tratamiento de tóxicos, por zonas rurales. Y además en la rotación extrahospitalaria el último año lo tienen que hacer en un centro de salud acreditado. Nosotros luego lo comentaremos, estamos acreditados desde el año 93 y nosotros dos hemos tenido residentes desde el año 95. Ha habido desde el año 95, somos tutores de residentes de familia y hemos tenido residentes. Además hacen cursos teórico-prácticos, pues se han hecho, bueno, cursos hemos seguido haciendo toda la vida, desde cursos de múltiples problemas de salud, tampoco vamos a extendernos. Vamos a pasar al siguiente punto. A partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que en España aparece la denominación de centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre el centro de salud y un ambulatorio? Pues el ambulatorio antiguamente iba la gente a que se le curara.
En el centro de salud, como hemos comentado, la gente va no solamente a que le curen, sino que a que recibir ideas sobre un estilo de vida saludable, a medidas de protección de su salud, medidas de diagnóstico precoz. Y aparece una nueva denominación también, que es la denominación de equipo de atención primaria. ¿Qué significa el equipo de atención primaria? Pues que ponen en valor todas las profesiones que trabajan en el centro de salud. Ninguna tiene, todas son imprescindibles para dar una mejor calidad. ¿Y qué se entiende por todas? Pues desde el celador, el administrativo, la auxiliar de clínica, la enfermera y los médicos. Todos tienen sus funciones y son imprescindibles para dar una buena calidad de atención. Entonces, ya en el 83 o 84, cada autonomía comienza a convocar sus plazas de salud. En Cantabria, en el 84, se convocan 9 plazas de equipo de atención primaria, una era de Castro, y los contratos ya eran distintos. Antes el doctor Valle ha comentado que eran de 2 horas y media de consulta, ahora el contrato es de presencia física de 40 horas, y los contratos son de dedicación exclusiva. No podíamos, bueno, es que era imposible, porque estábamos muchos más de las 40 horas que teníamos que trabajar, o sea, pero bueno, así era el contrato. Aunque fuera posible, tampoco se podía hacer por contrato. Claro. Teníamos dedicación exclusiva. Eso es. Bueno, pues, ¿cómo encontramos el Centro de Salud de Castro? Bueno, muchos de los que estáis aquí lo habréis conocido, ¿no? Era un edificio muy antiguo, no tiene nada que ver con el edificio de ahora, era planta baja, primera y segunda. En la segunda planta vivía un funcionario del IMSS, y en la planta baja, la mitad izquierda, estaban las oficinas del IMSS y la otra mitad había 2 consultas médicas, las que estaban los APDs, y una consulta de odontología. Y en la primera planta, que, bueno, por cierto, para subir a la primera planta era una escalera de madera sin ascensor, muy mal iluminada, que mucha gente se caía al subir o al bajar, y que muchas veces teníamos que llamar a la Cruz Roja para que ayudara a subir o bajar a la gente, porque era un desastre, ¿no? Además de eso, eran 4 consultas o 5 que estaban en muy malas condiciones, y estaba el servicio de urgencias. No era muy raro ver de vez en cuando ratas, porque el edificio era muy viejo y estaba en muy malas condiciones. El edificio es como el de ahora, pero en el medio, donde están los ascensores, era un patio. Era un patio cuadrado, y el edificio estaba alrededor del patio. En ese patio pues había dentro. Las consultas solo estaban en la zona que da aquí a la Plaza de los Leones. En la zona de las barreras no había, y había otras cosas que yo no recuerdo. Bueno, aparte de esto, ¿qué otras instituciones sanitarias había? Pues bueno, en aquella época estaba el Hospital Civil, que había sido un hospital pues pequeño, pero similar a Basurto y al Hospital de Valdecilla, en el cual había habido cirugías incluso, y también en ese hospital hay que mencionar que nacieron la mayor parte de los castreños de la época. Hay que recordar a Gracita, que fue la matrona, una persona muy entrañable, y que ayudó a nacer a muchísimos de los castreños, bastantes de los que probablemente estéis aquí. Aparte del paritorio, existían unas consultas que eran como de beneficencia, en las que estaba el doctor Bezanilla, que era un pediatra que estaba en Cruces y que venía a pasar aquí, estaba el doctor Gándara, que pasaba consulta de gine, y también había una consulta de trauma, de oftalmología y otorrino, que no recuerdo los nombres. Como hospitales de referencia estaba el Hospital de Valdecilla, que era inaccesible, no había comunicación y estaba a tantos kilómetros. Estaba el Hospital de Cruces, que por más que nada, pues yo creo que de acuerdos del IMSS de la época, aceptaba a todos los pacientes de Castro, lo mismo que aceptaban en Basurto a los pacientes del Valle de Losa. Pues bueno, había acuerdos. No había transferencias. No, claro, no había transferencias. Y luego estaba San Eloy, que no voy a comentar nada porque ya lo ha comentado antes el doctor Valle. Nuestro ambulatorio de referencia estaba el doctor Areiza. Había que coger el autobús y ir allí a hacerse los análisis de sangre y a tener los especialistas. O sea, era problemático mandar a la persona a los especialistas. O pedir un análisis, claro.
Y luego había dos consultas privadas, una del doctor Diamunio, una del doctor Diamunio de ginecología, estaba también la consulta de privada, yo creo que el doctor Gándara, y había una consulta de oftalmología en el que creo que era el doctor Díaz Caneja. No recuerdo si había alguno más, no sé si alguno, yo creo que eran las que había. Bueno, pues eso respecto a la situación. ¿Qué empezamos a hacer? Pues empezamos a hacer historias clínicas. Pensamos que era fundamental. Las historias clínicas primero empezamos a hacerlas en fichas, luego las ampliamos a carpetas que eran de distintos colores según el sexo, unas cosas muy curiosas. Sí. Era una forma de empezar a conocer y tener escrito los problemas de salud de cada persona para que en el supuesto, primero para recordarlo uno mismo, en el supuesto que de atender a otro compañero, pues tener datos más o menos objetivos y fiables a la hora de decidir pautas de tratamiento. Ya muy posterior se instauró el OMI. El OMI, nosotros fuimos un centro piloto, nos engañaron como muchas veces, nos dijeron que éramos centro de referencia, que nos iban a dar más recursos, todo fue mentira. Lo sufrimos 4 o 5 años, ayudamos a resolver los problemas que tenía, que tuvo bastantes, y bueno, pues a partir de los 5 años de instaurarse el OMI, realmente es un instrumento muy bueno, en cuanto que tenemos todo el historial de los ciudadanos, tanto a nivel de atención primaria como estamos interconectados a día de hoy con los distintos hospitales, tanto con el Laredo como con el Hospital de Valdecilla, y tenemos conocimiento de todos los problemas de salud y a todos los niveles de todos los ciudadanos. Perdón, cada uno de sus pacientes. Meterte en un paciente que no te corresponde, claro. puede servir. Bueno, por la ley de protección de datos, cada vez que entras en el OMI están tus credenciales y está claro que solamente puedes conocer los pacientes tuyos. Ha habido juicios y ha habido a gente que se le ha sancionado por meterse en historias de otros pacientes o por otros motivos. Bueno, pues entonces comenzamos a estudiar, empezamos a separar lo que es las consultas de demanda de las programadas, empezamos a detectar a pacientes crónicos con patologías o con riesgo de tenerlas, empezamos a sacarlas de la consulta y empezamos a crear los programas de atención. Y ya con las ideas muy claras de que tenían esos programas, abarcaban acciones de fomento, de protección y de recuperación. Entonces, como no conocíamos muy bien las características de esta población, en el 87 hicimos el primer diagnóstico de salud. Eso fue tremendo, porque no teníamos datos. Los datos los conseguimos en el ayuntamiento, nos dieron las pirámides de población. En el juzgado de paz, que no había entonces problemas de protección de datos, nos dejaron llegar a los certificados de defunción y sabíamos las causas por edad y sexo. Buscamos a líderes de la ciudad, a una serie de gente, y les preguntamos, les hicimos una encuesta sobre qué problemas veían en Castro a nivel sanitario. Y luego ya nosotros llevábamos unos meses trabajando y de alguna forma había profesionales que ya vivían en Castro, nos comunicaban un poco cuál era la problemática que creían que existía. Vamos. Y las conclusiones, bueno, no fue nada del otro mundo. Por un lado, había baja natalidad en Castro en aquella época. El 10% de la población pertenecía al ISM, eso es un dato que, bueno, pues que había que tener en cuenta porque tenía unas particularidades, ¿no? La mortalidad era similares a los datos de Cantabria y de España, y el problema, sobre todo, que siempre ha existido en Castro, era el problema de la accesibilidad. Esto es de siempre, vamos. Este fue el primer diagnóstico, fue de los primeros diagnósticos de salud que se hicieron en Cantabria. A partir de ahí empezamos a crear programas. Era una forma de ir encajando y focalizando los problemas de salud de la población. Uno de los primeros programas que creamos fue el programa de control de las enfermedades infecciosas. Y consecuencia de este programa, en el 86-87 tuvimos un brote, una epidemia de fiebre de Malta en Castro.
conseguimos reunirnos con gente de sanidad en el ayuntamiento y de ahí llamar a Sanidad de Santander, y fuimos una de las primeras localidades de Cantabria en el que se vacunó a toda la cabaña ovina y bovina de fiebre de Malta, porque el problema estaba en que había unos animales que no estaban vacunados y se estaba vendiendo queso, y localizamos incluso el foco. ¿En qué junta vecinal estuvo? Se llama también brucelosis. Posteriormente hemos tenido otra epidemia de neumonías atípicas por fiebre PUM, esto ha sido en el 90 y pico, que no se conocía en Cantabria, y como todavía teníamos bastante relación con Cruces, y en Cruces habían conocido esa epidemia en la zona de las Encartaciones y en Munguía, lo estuvimos valorando y coordinándonos con ellos, estuvimos controlando la enfermedad. En este programa hemos estado dentro del sistema de registro de las enfermedades de declaración obligatoria, que primero lo hacíamos manualmente todas las semanas, después ya lo empezamos a hacer con el sistema informático, ahora lo hace directamente el sistema informático y no influimos nosotros. En lo que sí hemos influido, que también yo creo que es bastante importante, es en que hemos formado parte de la red Centinela. La red Centinela de la gripe, desde la gripe aviar, se formó está en todo el mundo, en España, en Europa, y hay una serie de centros, una serie de personas que nos han formado para conseguir tomar muestras a la gente que tiene sospecha de tener gripe, con el fin de saber si realmente esos virus son los mismos de los que se ha programado con las vacunas que se han dado, y también valorar la eficacia de las vacunas. Hay gente con gripe que estaba vacunada, y con eso se hace una valoración a nivel estatal, no autonómico, porque es una red estatal, y a nivel europeo. Eso sirve también para, de alguna forma, programar el tipo de vacunas para el año siguiente. No sé si voy muy despacio. Bueno. El siguiente programa que echamos a andar fue el programa de pediatría. Empezamos, por un lado, bueno, la pediatría nosotros empezamos, la cubríamos a partir de los 8 años. Después pasó a los 12 y luego ha pasado a los 14, ¿sabes? Eso ha ido cambiando según ha ido evolucionando los pediatras. Bueno, al bajar la natalidad había menos niños, y los pediatras se quedaron con pocos niños, entonces sí, fue aumentando la edad, sí, y llegó hasta el día de hoy, que cubre creo que hasta los 16. 16 años. Bueno, sin medios, empezamos a hacer una cosa que se llama el programa escolar, que era, bueno, lo hacíamos, como éramos muy románticos, fuera de nuestro horario laboral, y primero fuimos a los colegios. Luego lo hacíamos en el centro de salud nuevo, y poníamos en la primera planta niños y en la segunda niñas. Participaba todo el equipo, todo el mundo, fuera de su horario laboral, estaba ahí currando, y se hacía el screening de las patologías prevalentes que había en el programa. Secundariamente a eso, enfermería y los pediatras promocionaron una cosa que se llamaba la Fiesta de la Salud, en la cual de alguna forma se hacía una especie de trabajo de los niños en los colegios sobre la higiene corporal, la higiene de los alimentos, el desayuno ideal, porque muchos desayunaban el donut y no desayunaban. Y a partir de ahí se hacía una fiesta que lo hacíamos un sábado, fuera del horario laboral, en el centro de salud. A partir de ahí creamos un grupo de educación para la salud, que duró 3 o 4 años, y por múltiples causas desapareció. Pero se hizo un grupo de educación para la salud en la escuela, con padres de adultos. A día de hoy, todo el programa del niño sano, incluido el programa escolar, entra en la programada de los pediatras, y lo hacen los pediatras. Ya los médicos de familia y el resto del personal del centro que no esté en pediatría no trabajan. Respecto al programa del adulto, en el 85 ya fuimos centro pionero también, porque montamos el examen de salud del adulto. Eso no se conocía, pues lo montamos, incluso lo publicamos. El examen de salud consistía en hacer un screening de los hábitos, tabaco, alcohol, de las herencias, para saber los riesgos por herencia, y se hacían una serie de pruebas sobre un determinado de patologías muy prevalentes. Pues se miraba el azúcar al diabético, la tensión, se pesaba, se medía, y a los que tenían riesgo pues ya se les iba pidiendo otra serie de pruebas, ¿vale?
Al diabético y al no diabético. Ya, bueno, les pedía... Ah, bueno, sí, es verdad, sí. Se hacía el screening se hacía todo. Posteriormente ya eso se ha ido elaborando y haciendo más consistente y más programado. Y por último, el centro ha colaborado en la elaboración y desarrollo de guías de práctica clínica en todo el área de Laredo, que las hemos colaborado en hacerlas y en transmitirlas. Hemos ido por los diferentes centros de salud de todo el área. Ha sido la guía del síndrome coronario agudo con elevación de ST, por el tema de la fibrilolisis y los cateterismos, es el tema, se llama actual programa. Está la guía de anticoagulación, que también es la guía de manejo de los nuevos anticoagulantes, y la atención a los pacientes pluripatológicos. Hemos también colaborado en el programa de cronicidad de Cantabria, que todo esto nos ha llevado un mogollón de horas, fuera del trabajo, claro, del horario laboral, y hemos extendido el programa que se llama pluripatológico. Es un programa en la que, como cada vez hay más ancianos y las personas mayores cada vez tienen más patología, es una forma de coordinarnos entre la atención primaria y la atención especializada para, de alguna forma, esos problemas coordinarlos y que de alguna forma se interactúe entre personas fijas, que no intervengan urgencias y gentes que no conocen a sus pacientes, para darles la mejor atención posible. Bueno, respecto al programa de la mujer, este señor y yo empezamos con la trabajadora social, como no teníamos matrona en aquella época, creamos la preparación al parto. La empezamos, hicimos pues no me acuerdo cómo hicimos un curso, como siempre, no sé qué, y preparamos la preparación al parto como podíamos, no con la calidad que se debe y que se hace hoy día, pero se hacía preparación al parto. Claro, es que no había nada. Claro. Y además de eso, como ya teníamos residentes, nos formamos en el Hospital de Laredo en ginecología y montamos el diagnóstico precoz de cáncer de cervix, y hemos llegado a hacer un año hasta 200 citologías cada uno. O sea, algo, decía, bueno, pues se montó el programa de diagnóstico de... Hoy día todas estas cosas las lleva la matrona, que lo hace muy bien y que, bueno, pues que... Elena, por cierto, la hija de Gracita. Y por último, en cuanto al programa de la mujer, a decir como importante que repercute en las mujeres y que se inició en toda Cantabria, es la detección del maltrato a mujeres. En el screening, cuando se hace el examen a las mujeres, se les pregunta por lo menos una vez al año si ha habido algún tipo de maltrato en su familia o en su entorno. Respecto al programa del anciano, con nosotros estuvo trabajando un médico muchos años, Iñaki Martín, que ahora trabaja en Osakidecha, que está metido en la SENFIC, en el programa del anciano, y se hizo un programa del anciano en el que se empezó a detectar los problemas. Para ello, lo que se hacía en un screening, valorando por un lado, las actividades básicas de la vida diaria, como es vestirse, comer, las actividades instrumentales, llamar por teléfono, manejar dinero. También se valoraba la actividad funcional, los riesgos de caídas, el estado cognitivo, el estado psicológico depresivo, y con eso hacías una valoración y pautabas ya de alguna forma unas estrategias de control y seguimiento. A reseñar que aquí hicimos un estudio en mayores de 75 años, no me acuerdo del año, ¿te acuerdas? En el cual cogimos tres grupos poblacionales. Por un lado cogimos los mayores de 75 años de la residencia municipal, por otro lado los que vivían en Castro y por otro lado los que vivían en las juntas vecinales. Urbanos y rurales. Bueno, sí. Bueno, el caso es que más o menos quizá estaban un poco peor los rurales, pero sin embargo tenían una vida activa, mucho más activa que los que vivían en la ciudad. Tenían su huerta, salían a no sé dónde a compartir con no sé quién, y era un dato, bueno, curioso.
programas que el programa de cuidados paliativos, lo mismo, el programa de cuidados paliativos, aprovechando que el residente de cuarto año que rotaba con nosotros se quedaba en la consulta un mes, porque el programa en su formación decía que tenía que hacerse un mes con la consulta, nosotros dos lo que hacíamos era, uno de los dos nos íbamos a rotar al hospital a un servicio y el otro supervisaba a los residentes. Bueno, pues ahí los dos rotamos por el servicio de paliativos de Laredo y montamos el programa de seguimiento de Laredo coordinados con los médicos de Laredo. Es un programa que lleva un componente físico, psíquico importantísimo y sobre todo emocional. Que a veces, bueno, te llega... Claro, es que nosotros hemos convivido y hemos envejecido con nuestra población. Y la relación con nuestros ciudadanos, voy a decir pacientes, amigos, es más que de paciente de amigo. Y a veces eso te llega a tocar en determinados momentos. Bueno, hicimos un trabajo de tumores, una recopilación de 7 años los dos, en que recopilamos todos los tumores, en que ese trabajo no quedó acabado porque no podíamos más. Recopilamos todos los tumores que habíamos tenido en los dos cupos 7 años y bueno, tampoco teníamos grandes diferencias con el resto de las estadísticas por ahí. Había sobre todo tumores muchos de piel, lógico, y luego estaban tumores de pulmón y tumores de colon, quizá colon más que pulmón. Lo último ya en cuanto a programas que hemos hecho desde 1996, estamos adheridos a la red PAPS, que es el PAPS. El PAPS es el programa de actividades de atención primaria de promoción y prevención de la salud. Ese programa lo instaló la SENFI, la Sociedad Española de Medicina de Familia. Ahora está a nivel europeo, están todos los países europeos y ahí lo que hacen es una recopilación de todos nuestros datos, todos con el sistema informático, respetando nombres, o sea, sacan datos de todas las patologías, de las prevalencias, de las gravedades, y en base a las evidencias que van saliendo nuevas sobre manejo y control y seguimiento de los tratamientos, se nos dan unas recomendaciones de cómo prevenir y cómo tratar las diferentes patologías. Esto es el siguiente paso. Ahora vamos a hablar un poco de todos los acontecimientos que han pasado desde el 85 que empezamos hasta ahora. Luego ya el doctor Valle ya los conoce. Bueno, pues en el 85 conseguimos 86, conseguimos pasar a la Casa del Mar, donde está ahora las oficinas del IMSS, porque esto era inmundo. ¿Cuál fue? Bueno, el traslado lo hicimos nosotros con un carro de los pescadores porque no vino ni Blas a ayudarnos. Los muebles no pasamos ninguno porque estaba equipado de muebles, pero el traslado de ida y lo hicimos nosotros. Bueno. Entonces, problema que había, bueno, pues que estaban los dos APDs, el médico de la Marina, estábamos nosotros dos médicos, estaba el pediatra, estaba el odontólogo, y solo había 4 consultas, la consulta de odontología. Entonces ya empezamos a jugarla, transformamos el dormitorio del médico de guardia y 2 almacenes en consultas. De todas formas, eran consultas totalmente insuficientes. Pero bueno, ahí nos arreglamos. En el 87 se proyecta o se piensa en hacer el renovar y actualizar el equipamiento del centro de salud de aquí. Por cierto, a este centro de salud se llamaba Cotolino. Nos dijeron que le pusiéramos nosotros el nombre y después de comentarlo entre todos, pensando que Cotolino había sido algo emblemático para Castro, decidimos ponerle el nombre de Cotolino. Bueno, pues entonces iba a haber problemas para que se modernizara el centro, porque había dificultades en cuanto a que el funcionario que vivía en el segundo piso saliera de allí. Pues nada, de alguna forma nos coordinamos con una serie de Castro, una serie de gente,
Hicimos la coordinadora Pro Centro de Salud, hicimos una manifestación, no sé si alguno de vosotros estuvisteis, hicimos una manifestación en la plaza del Ayuntamiento y que, bueno, que funcionó, porque a partir de ahí los políticos arreglaron el tema y se consiguió que se hiciera el centro de salud nuevo. Entonces, bueno, en el 87 el doctor Valle se incorpora al equipo de atención primaria. Hasta entonces estaba trabajando en el servicio de urgencia. En el 90 se inaugura el centro, era un pasedón, bueno, que veníamos de las más carencias absolutas a tener cada uno su consulta, a estar en un equipamiento chupiguay. Nos dejaron participar en el equipamiento y en la dotación de instrumental. Bueno, fue algo, pues bueno. Y rayos. Ah, y tuvimos rayos, que por cierto, los rayos, hay que decir que por el trabajo y la eficacia de nuestras enfermeras conseguimos que funcionaran los rayos en el día, cosa que desde posteriormente ya dependiera el servicio de rayos del Hospital de Laredo, había lista de espera y se tardaba, y bueno, salvo que convencieras a alguna enfermera y de extranjis nos hicieran las radiografías. No mira a nadie. Bueno, y otro dato importante, en el 90 se inaugura la autovía desde Castro a Bilbao, es un hecho fundamental. Seguía sin haber comunicación con Valdecilla, no íbamos a Valdecilla para nada, todo íbamos para el otro lado. En el 91 empieza a funcionar el Hospital de Laredo, pero vamos, estaba dotado insuficientemente, la comunicación era nefasta, había que coger dos autobuses, uno hasta el centro de salud y otro hasta el centro de Laredo y otro hasta el hospital. Si perdías uno de los dos, te quedabas todo el día en Laredo. Era un desastre y encima el equipamiento todavía les costó mucho empezar. Y comienza a crecer la población. En el 93 se nos acreditó, como he comentado antes, como unidad decente, centro de formación de residentes. En el 96 empieza ya a crecer la población ya de una forma muy importante y comenzamos a tener problemas de espacio. En esa época ya nos bloquean las derivaciones al Hospital de Cruces, seguíamos derivando por extranjis al Hospital de San Eloy y seguíamos con los problemas de Laredo, que teníamos que mandarlos, y de Valdecilla, que teníamos que mandar a los pacientes. Bueno, en el 98 ya el problema crece, teníamos mucha más burocracia, había ya un perfil de población anciana mucho mayor, más demanda, había muchísima más población infantil, se tienen que poner consultas de tarde, o sea, tenías que media jornada, luego no tenías sitio donde pasar consulta y estaban dobladas, no se cubrían las bajas laborales y llegamos a trabajar 60 personas en ese centro, que se dice pues, 60 personas en el centro. En el 2002 desaparece el INSalud, se crea el Servicio Cántabro de Salud, ya están todas las autonomías, todos los transferidos, todos los recursos sanitarios. En el 2005 se crea una idea estupenda que es la gerencia única, se pilotó en varios sitios de España, lo pilotamos en este centro, lo promovimos y se hizo, se consiguió que existiera, empezara a funcionar la gerencia única. ¿Qué significa eso? Que en el área de Laredo no había gerencia hospitalaria ni había gerencia de atención primaria, éramos un grupo común. Teníamos reuniones, la dirección del hospital, los jefes de servicios del hospital y los coordinadores de los centros de salud. Se crearon muchos programas, se coordinó muchísimo la forma de acceder a la especializada de la forma más ágil posible. Y lo que sucedió es que por problemas políticos y por problemas económicos en el 2008 fracasó y desapareció. Siguiente programa bueno, en el 2007 sigue el problema acuciante de espacio y se decide crear un nuevo centro de salud en Castro. ¿Dónde se proyecta ese centro? En Cotolino. Nosotros nos opusimos totalmente, dijimos que la población de Cotolino era una ciudad dormitorio en aquella época, ahora no, pero en aquella época lo era, que la población anciana estaba aquí en el centro y la contestación del Servicio Cántabro de Salud es que
es en el lugar donde el ayuntamiento había cedido el terreno. Punto. Cada uno que se lo tome como quiera, ¿eh? Bueno, seguimos. 2017 también se proyecta el gran centro de especialidades que iba a haber en Castro. Ahí también participamos nosotros. Estuvimos en una reunión la Gerencia de Atención Primaria de Cantabria aquí. Los gerentes de la escuela, del Servicio Andaluz de Salud, vinieron 2 gerentes, estuvimos nosotros y estuvimos proyectando cómo debiera ser un servicio de urgencias y qué especialidades iba a tener. Ese servicio se iba a localizar en la Plaza de Toros, cerca de la Plaza de Toros. Otra idea que con la crisis del 2008 se desapareció totalmente del mapa. Hubo bastantes reuniones y no sirvieron para nada. En el 2010 se inaugura el nuevo centro de salud, que está bien equipado, que también tuvimos problemas o cambios de opinión porque dijimos que tenían que haberlo hecho más grande. Si pensaban traer especialidades, como no se iba a hacer el de la Plaza de Toros, no nos hicieron caso y ya han hecho las obras hace poco. Pero bueno, problema, que se llevaron las urgencias allí y todos los problemas que se derivaron por llevar el servicio de urgencias a la zona de Cotorino, ¿eh? Se inaugura el centro de salud y nos cambian de nombre. Ya no somos Cotorino, ahora somos el centro de salud La Barrera, ¿eh? Cotorino es una pasada. En el 2020 persisten los problemas estructurales de este centro, ¿eh? Y empeora toda la situación por la pandemia. ¿Por qué empeoran los problemas estructurales? Bueno, en este centro se han hecho consultas en los vestuarios de rehabilitación de arriba y 3 consultas. Donde estaba la administración hay 5 consultas. En una sala de estar hay otra consulta. En las salas de espera de la primera y segunda planta hay 3 consultas. O sea, el centro está totalmente desestructurado. Entonces, ahora están pensando en hacer o proyectar un nuevo centro de salud que parece que se va a hacer, no sabemos cuándo, que va a ser detrás del Pachitorre, ¿eh? Y yo creo que ahí la gente tiene que volver a reivindicar a ver dónde debe de estar, ubicarse el servicio de urgencia, porque la población anciana mayoritariamente sigue estando en esta zona de Castro Real. Esto lo dejo ahí como tema de discusión. De la pandemia, luego comentará... Que ese día nosotros lo reivindicamos también porque nos quedamos como 6 meses bajando a las 12 del mediodía los jueves, que era el día del mercadillo, con las batas y un cartel a la puerta. Es decir, las urgencias que se queden en la barrera. Bueno, se nos juntaban algunas personas, siempre pocas. Y al final hubo una manifestación también, que terminamos en el ayuntamiento, pero la eficacia fue nula. Bueno, pues yo creo que con esto he terminado un poco sobre lo que es la evolución de Castro y ahora voy a tocar un poco el tema de las necesidades de las residencias en la tercera edad en Casturdiales y en general en toda España. Vamos. Hay que saber que la esperanza de vida en España hoy día de las mujeres está en 85,5 más o menos años, y los varones en 81. Somos el mejor país en mujeres después de Japón y en total, después de Japón y los países nórdicos, estamos los terceros o los 4. O sea, tenemos una esperanza de vida muy buena, ¿eh? En Estados Unidos están en 74 o 75 años. Bueno, que nos da lo mismo, pero que estamos mucho mejor que ellos con todos sus recursos, y sus sistemas sanitarios. Entonces, bueno, ¿en base a qué? Pues a que ha descendido la mortalidad, ha mejorado el nivel de vida, el nivel educacional, los sistemas sanitarios, Y entonces, aquí lo que hay que ver, si veis, aquí hay unas proyecciones si quieres, señalando, yo voy comentando, hay unas proyecciones de futuro de pirámides de población. Las pirámides de población, por un lado, se dividen en 2 partes, mujeres y varones, y luego se dividen hacia arriba en grupos de edades de 5 años, de 5 a 10, de 10, luego 65, 70, 70, 75, ¿vale? Bueno, entonces si veis, en las pirámides hay de 3 colores, una de color naranja, que es la pirámide del 2016,
una de color verde, que es 2031, y una de color azul, que es de 2066. Si os fijáis, la parte baja, donde los nacimientos, los niños pequeños, cada vez es más pequeña, cada vez hay menos nacimientos. Y la parte de arriba, antes hablábamos de 86, pero si ya os fijáis, estamos en 85-90, 95-100, cada vez es más grande. ¿Qué significa esto? Que cada vez hay más personas mayores. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que las personas mayores van a tener más problemas crónicos, van a necesitar más cuidados sociosanitarios. Es fundamental que la gente que planifica los recursos sanitarios piense en esta realidad, porque que no pase lo que está pasando con los problemas sanitarios de Castro, que vamos por detrás siempre de las necesidades. Entonces, hay que intentar planificar para que esto se tenga en cuenta. ¿Y qué pasa a día de hoy en la residencia de Castro Urdiales? Pues que el número de plazas de la residencia de Castro Urdiales concertadas hasta el año pasado eran 22, ahora creo que hay alguna más, pero son muy pocas. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos ciudadanos de Castro se tienen que ir a otras residencias, que pueden ser Laredo, Santoña, Colindres, o residencias de, pues incluso Puente Arce. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Que uno de los casos, de las circunstancias más importantes que hay para enlentecer el deterioro cognitivo, el deterioro funcional de estos enfermos, de estos pacientes, es el contacto familiar. Si están fuera de Castro y la accesibilidad a los marido, mujer, a los hijos, la accesibilidad se empeora, el deterioro va a ser más rápido y el pronóstico de vida va a ser peor. Y me gustaría, para terminar, comentar cuáles son los problemas que vemos hoy día en la residencia municipal de Castro Urdiales. Bueno, por los problemas que vemos, el primer problema es la infraestructura. La infraestructura no es acorde con las necesidades, y eso que yo creo que se han dedicado muchos recursos a mejorar. Se ha puesto otro ascensor, se han individualizado las consultas, las habitaciones. Antes eran pabellones corridos, luego eran de 2, ahora hay muchas habitaciones de una cama, hay servicios cada habitación o cada 2 habitaciones. O sea, ha mejorado, pero tiene que mejorar muchísimo más. Ahora ha habido una donación de una persona que donó 500.000 o por ahí, o 500 y pico mil euros para la residencia. Se ha hecho un proyecto de mejora de la residencia de la primera planta. Ese proyecto se tenía que haber terminado en septiembre o por ahí, estamos en abril, todavía no se sabe cuándo se va a terminar, y eso de alguna forma ha empeorado la calidad de atención, porque todas las zonas de servicios comunes no se han podido utilizar por los residentes y los familiares. Lo que no sé, esto ya es muy personal mío, es si con las 20 camas esas que ha dicho Licas que va a hacer van a ser suficientes para dentro de 8 o 10 años. Yo creo que ni a día de hoy van a ser suficientes. Opinión personal, pero ahí lo dejo. Si queréis luego hacer alguna pregunta, que Nicanor sabe de esto. Bueno, y aparte de eso, me gustaría comentar luego un poco sobre la organización. Por un lado, la motivación de las trabajadoras. La motivación es baja, ¿sabes? ¿Por qué es baja? Muchos de los trabajadores, en cuanto pueden, se nos marchan a trabajar al Hospital de Laredo, o a Osakidecha, o a la residencia de Laredo, que es de Licas. ¿Por qué? Porque primero ganan más y las cargas laborales son las cargas de ejercicio físico como tal son menores. Entonces falta motivación. Por otra parte, falta supervisión. Desde hace 10 años aproximadamente no hay supervisora en la residencia. Antes había una supervisora por planta que organizaba, formaba
organizaba toda la actividad de todas las auxiliares de clínica. Eso no existe, entonces un poco la forma de trabajar depende un poco de las ganas, de las ideas de los trabajadores que en ese momento estén en cada planta. Otro de los problemas importantes que tiene la residencia es que antiguamente también las trabajadoras, las auxiliares de clínica, eran fijas por cada planta. Ahora, con los temas organizativos, continuamente les cambian de planta. ¿Cuál es la consecuencia? Que no hay continuidad en la atención. Antes había una auxiliar, de alguna forma, responsable de un determinado número de residentes, contaba, pues hacía un control de la ropa, contaba un poco si le veía bien, si le veía regular, más triste. Ahora eso no existe porque como no lo conocen, pues no tienen esos criterios, se falta la continuidad. Es otro problema importante. Y luego, en cuanto a personal, falta trabajador social. Hay residentes que no tienen el estudio social hecho y eso es importante. Hemos desde el principio insistido en que lo psicosocial es importantísimo y en este caso más porque si son personas dependientes y tienen derechos a recursos, si no se investiga no se les puede dar esos recursos. Y otro profesional que falta con continuidad son los animadores socioculturales. Ahora con estos presupuestos de la corporación, cada 6 meses contratan a unos animadores socioculturales. Los animadores socioculturales es una figura importantísima en las residencias en cuanto son las personas que tienen que ayudar a la estimulación cognitiva, ayudarles a estimular la memoria para enlentecer su deterioro y además ayudarles a la movilización activa. Si solo pueden mover las manos, moverlas, que no se queden rígidos, o los pies. Es una figura importante que se debe de incluir en todas las residencias de ancianos. Y ya para terminar, los problemas que veo en todo lo que os he comentado, pues es el problema de la accesibilidad en la atención primaria, el problema de la accesibilidad a los hospitales de Laredo y Valdecilla, qué problemas hay con las consultas de especialidades en Castro, que os lo comentará el doctor Valle. Hablar luego, no sé si comentará algo sobre el SWAT de 24 horas, necesidades y ubicación. También comentar luego algo sobre las isocronas famosas. A ver si no entiendo. Y la isocrona es el tiempo que tarda desde que haya una urgencia vital en un sitio hasta que llega una ambulancia medicalizada. Castro está como mínimo a 18 minutos, estamos fuera de isocronas, porque hablan de que los tiempos son 15 minutos. Eso supone que ha sido una de las peleas que hemos tenido, que en Castro tenía que haber una ambulancia medicalizada. Medicalizada sería con un médico y una enfermera. No se ha conseguido y lo hemos luchado, de verdad. Luego lo cuentas. Eso es. Y luego, dificultad para cubrir las bajas laborales, que también lo va a comentar Nicanor, y planificar las necesidades a corto, medio y largo plazo de las residencias de la población mayor, tanto en la residencia como en los centros de salud, porque es un tema que cada vez va a ser más prioritario e importante. Y yo he terminado. Bueno, ahora a mí me toca hablar un poco del feo de la situación. Esto es todo cómo se fue desarrollando el equipo de atención primaria con todas las actividades y luego con el pico empiezan los problemas. El primer problema que nos encontramos es en las modificaciones de los horarios laborales. Hay un primer recorte. El equipo de urgencia formado por, el servicio de urgencia formado por 3 equipos quitan 1 y dejan 2. Y esos 2 van a cubrir desde las 10 de la noche hasta las 9 de la mañana, de lunes, todos los días de la semana. El resto de las horas
hasta desde las 5 de la tarde, que acababa nuestra jornada laboral, hasta las 10 de la noche, de los días de labor, y los sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, se hace cargo el equipo de atención primaria. Cuando aquello éramos poquitos, 4 o 5, eso suponía que tendríamos que alargar el horario 1 o 2 días a la semana hasta las 10 de la noche, más un sábado y un domingo, como hemos dicho, al mes, pues desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. La remuneración era muy pobre, no merecía la pena. Pero éramos jóvenes, teníamos ganas y lo hacíamos. Y estábamos obligados. Y cuando aquello no se hablaba de conciliación familiar. Y todos teníamos niños pequeños. Eso era así. ¿Qué pasa en Castro? Pues bueno, pues que, como ha dicho Jesús, llega la autovía, se construyen viviendas, vienen trabajadores, se utilizan de segundas viviendas, de primeras viviendas, y el censo crece. Del 81, ¿bien? Esto no sé qué pasa. Esto es la del principio. Sí. Pues vete, pásalas. Pero yo estoy aquí ya, ¿eh? Esta no, corre, esta es de la del principio. A ver, mira a ver si la puedes mover tú. Bueno, si no lo apunto desde aquí, ya está. Pero es que no lo veo. Y eso, pues se puede cerrar. Ciérralo. Cierra todo. Dale, lo doy aquí. No se me olvide nada. No verás si sopranas, que no lo puedo hacer. Esto estaba bien. No miréis para la pantalla porque se apaga. Lo que vaya diciendo. Y me podéis interrumpir cuando queráis. Bueno, la evolución social en Castro es... ¿Me oís bien? Vale, si no me decís. En 1981 había 12.900 personas. En el 2000, 18.000. Y en el 22, 33.109. En enero del 2022. Todo eso iba a generar una serie de demandas sanitarias cada vez mayores. Por lo tanto, siempre esas necesidades iban a estar por delante de los servicios que se iban utilizando o que se iban poniendo. Entonces, ¿qué más cosas ocurren? Crece la población y nosotros, aparte de ese recorte, esa ampliación en el horario, empiezan a hacer otros recortes, que es, no nos sustituyen las vacaciones, ni a los médicos, ni a las enfermeras, ni a nadie. Nos tenemos que organizar entre nosotros para que las vacaciones no se pueden coger como máximo el 33% de la plantilla. Por ejemplo, si en los últimos años estábamos 10 en el centro de la Barbera, podíamos coger vacaciones 3, excepcionalmente 4. El resultado es que los 6 o 7 que quedan tenían que hacer el trabajo de los 10. Eso pues suponía una sobrecarga importante. Pero como eran planificadas, más que bien, pues lo hacíamos y tirábamos para adelante. Pero después viene otro recorte. No se sustituyen las bajas, por lo menos los 15 primeros días. Y eso ya empezó a ser un problema gordo porque una baja es algo imprevisto. Salvo algunas bajas que podían ser programadas, una cirugía, etcétera, pero surgen bajas agudas y te encontrabas que llegabas, estábamos 7, llegabas un día ahí al trabajo y decían, faltan 2 más, quedamos 5. Hay 2 agendas llenas que no están sus médicos, ¿qué hacemos? Y eso empezó a ser el día a día. De tal manera que ante esta situación se dejaban de hacer consultas programadas, se dejaban de hacer programas de salud, se dejaban de hacer otras cosas, se dejaban de hacer investigación, se dejaron de hacer sesiones para atender solo y exclusivamente la demanda y las urgencias. Las urgencias, como decía Jesús, era un problema.
Porque a ver, no es que hubiera más urgencias que en otros sitios, había más población que en otros sitios y porcentualmente pues más casos. Y las famosas isocronas decían que una urgencia que podría ser vital, un ictus, un infarto, tenía que darse respuesta en un tiempo inferior a un cuarto de hora. Como la ambulancia medicalizada no iba a llegar nunca antes del cuarto de hora, la respuesta la tendríamos que dar nosotros. Y utilizábamos las ambulancias normales, cargábamos el instrumental en la ambulancia, el desfibrilador, fundamentalmente. A la ambulancia nos metíamos dentro y hacíamos el traslado del paciente. Con otro detalle, si yo me llevo el desfibrilador en la ambulancia, el centro se quedaba sin desfibrilador, que no viniese otra cosa gorda detrás que lo tenía jodido. Bien, eso es lo de la famosa isocrona. Y otro problema que se fue surgiendo con el tiempo fue la dificultad para contratar profesionales en Castro. Los médicos de familia empezaron a disminuir en número. Al principio había una lista de paro. Llamaban a uno, tienes que ir a Castro, no quiero, al último de la lista. Y tardaban meses en llamarle. Pero con el tiempo el número de médicos de familia fue disminuyendo. Y aquí era un sitio que por lo que sea la gente no quería venir. Los que viven cerca, en Castro, pues no había problemas. Pero la mayor parte de los médicos de familia pues, estaban en las áreas de las capitales, de las ciudades, en Santander, en Torrelavega, y se les llamaba para venir a Castro y decían que no. Distancia, tiempo de subida, kilómetros, y cualquiera centros de mucho trabajo, mucha exigencia y muchas urgencias y situaciones de mucho aprieto. Venía gente y decía, yo aquí no vuelvo. Gente que venían a urgencias, tengo referencias que decían, en cuanto se me acaben estos días, yo aquí no vuelvo. Y luego el tipo de contratos. Una cosa era un contrato de interinidad y otra cosa era un contrato temporal. Hubo unos tiempos que contrataban a la gente de lunes a viernes. Y de lunes a viernes, y de lunes a viernes. Y Mariano, que era un residente nuestro, que estuvo haciendo 2 años pediatría, le hacían contrato mes a mes. Y no tenía derecho ni a vacaciones ni nada. Entonces, Perdona, y otra salvedad de los contratos es que le contrataban en unas épocas igual por 20 días, un mes, pero era 2 días en Castro, otro día en Noja, otro día en Colindres. Y eso sigue habiendo, que son los contratos que llamaban con movilidad. Es decir, venía gente de refuerzo a cubrirnos a nosotros, porque había igual 4 o 5 ausentes, éramos solamente 5, y de repente contabas con esa persona el lunes, el martes, y el miércoles no venía porque la habían mandado a Meruelo. Eso sigue pasando, o por lo menos hasta el 20, que yo lo viví. Eran los contratos con movilidad. Voy un poco ligero porque se nos ha echado tiempo encima. Entonces, como consecuencia de todo esto, ¿qué pasó? Que nos dedicábamos casi exclusivamente a la demanda y a las urgencias. Hacíamos aproximadamente entre 40, 60, 80 personas consultas diarias. La mayoría. O sea, a pesar de todo, no dábamos abasto y empiezan las listas de espera. Pido cita con mi médico, con el médico, 3 días, 7 días, 12 días. Surge un descontento en la población, pero es que los de dentro estábamos igual de descontentos. A nosotros no nos agradaba que te llamasen de abajo, oye, que está pidiendo aquí una persona cita contigo y no tienes hasta dentro de 15 días. ¿Qué hago? Digo, pues fuérzala como puedas. Mira, pues, mándala a venir a 1:30 a ver si el pozo es bueno. Y entonces las consultas, que oficialmente eran de 35 o 38 personas, se convirtieron de 50, 60, 70 y 80 diarios. Y a pesar de eso, y de hacer solo demanda, no dábamos abasto. Porque hacíamos lo nuestro y el porcentaje del trabajo de la gente que faltaba. Que el que estuviéramos 10 era excepcional. Con 9, un canto en los dientes. Y lo habitual es que estuviéramos 7, 6 durante todo el año. Hubo bajas de hasta un año que no se pusieron sustituto. Y era un problema para nosotros, pero también para la población de ese cupo. Si a esa persona le ponen un sustituto, no iba a atenderle su médico porque estaba de baja, pero sí iba a haber una persona de referencia que iba a estar durante todo ese tiempo. Sin embargo, no existía. Entonces, las personas que iban de ese grupo, hoy le daban con Jesús, mañana le daban conmigo, pasado le daban con Araceli, al otro le daban con Ana, y entonces esas personas estaban descolocadas, disgustadas, quemadas, y nosotros también. Las necesidades
siempre muy por encima y muy por delante de los servicios. Y luego otro problema en Castro, que ese ya es un problema político, que es la población que reside en este municipio. Censo oficial, 33.000. Población que vive. Yo en el 19 pregunté a una persona del ayuntamiento y me dijo que alrededor de 60.000 personas. Me pregunto, ¿en base a qué salen esos datos? Y me contesta, información de aguas del norte que corresponda, de consumo diario de agua, o sea, de tirar todos los días de la cisterna. Entonces, tenemos servicios para 33.000 personas y recortados por la ausencia de sustituciones de vacaciones y de bajas, imaginaros cómo vamos a dar abasto a 60.000, que también son personas que tienen problemas de salud, tienen problemas agudos, tienen problemas de urgencias y también demandan asistencia. Y se les atendía como desplazados. Eso era la realidad, y sigue siendo. Y llega la pandemia. Y aquí voy a agilizar un poquito. La pandemia es la época, claro, no sabe nada, del miedo y de las mascarillas. Un breve resumen. El coronavirus se conoce desde aproximadamente 1960. Era un virus que infectaba a animales, generalmente salvajes. Generalmente no les daba patogenia o era leve, pero podía pasar a los humanos, mutar y producir... Sí. El micro, gracias, disculpa. Paradme cuando queráis, ¿eh? Y preguntas que surjan también sobre la marcha. Entonces, este virus, en el 2002 ya tiene un primer brote epidémico en China. Afecta a 8.000 personas y mueren más de unas 700. No infecta mucho, pero sí mata mucho. En el 2012, en Arabia Saudita hay otro brote. Se llama el virus, se le etiqueta como el MERS. Y afecta a unas 2.400 personas y mueren más de 800. Es menos contagioso que el anterior, pero más letal. Y ya el SARS-2, que es el último, que aparece en China en diciembre del 2019, y hasta el 2022, en abril, están diagnosticados más de 500 millones de personas infectadas en el mundo, por eso se habla de pandemia, y con una mortalidad de 6 millones, aunque parece que esos datos están por debajo de la realidad. Bien, en España, aquí había puesto una gráfica en la que se ve el aumento progresivo de los muertos, pero como no la podemos ver ahí, sigo y digo que a nivel de, o sea, al 12 de abril del 23, en datos del Instituto de la Salud Carlos III, en España hay 13.813.000 casos diagnosticados y 120.665 fallecidos por o con COVID. Bien, ¿qué pasa con el COVID? Pues que viene un virus que empieza a producir infecciones, que es muy contagioso y que hay mortalidad. No sabemos más. Afecta generalmente a población mayor o población, diríamos, con patologías crónicas, inmunodeprimidos, oncológicos. Bueno, pasan los días y aparecen muertos en otros grupos de edades, aparentemente sin factores de riesgo. Una enfermera en Basurto, una médico de familia de 29 años en Castilla-La Mancha. Y luego fallecen algunos personajes sociales de renombre, como el Marqués de Griñón o Lorenzo Sanz, que fue presidente de Madrid, y eso a mí me hace reflexionar sobre que es un virus que no respeta el poderío económico. Así como había personas que fallecían en las residencias y en sus domicilios porque los hospitales se llenaban y no se les podía mandar al hospital porque no había camas, la gente con posibles eran atendidos en las mejores clínicas y los mejores hospitales de Madrid. Y así todo también se morían. O sea que no era ninguna broma. Los tratamientos que se ponen en base a lo que se estaba poniendo en China y en el norte de Italia, que ahí empezó en enero y hubo mucha mortalidad, pues se vio que no eran eficaces. Nos parecía que sí, pero no lo fueron tanto. ¿Y qué pasa? ¿Qué se hace? Pues cerrar los centros de salud. Se suspenden todo tipo de consultas, las de enfermería, matrona, trabajadora social, fisioterapeutas y las médicas. Y nos dicen, desde la gerencia, que tenemos que crear 2 vías de acceso al centro de salud. Una, urgencias médicas, por ejemplo, un dolor abdominal, vómitos de repetición, un síndrome coronario, un ictus, un politraumatismo, etc.
esos entraban por la puerta principal de la Barrera. Estoy hablando de la Barrera, que fue mi centro, nuestro centro y el que he conocido. No hablo de Cotorino porque lo he conocido menos. Y eso lo cribaba, pues estaban enfermeras, las administrativas, la trabajadora social, los fisios, ordenando un poco ese flujo de gente. Y los que tenían síntomas sospechosos de COVID, que eran todos aquellos con síntomas respiratorios, iban por detrás, por la zona de la plaza, de la Barrera, y allí nos organizamos, estábamos 6 rotando de 2 en 2 por semanas para atender a ese tipo de población. Preparábamos las consultas, una silla allí, otra cosa allí, esto empapelado, no te arrimes, no toques todo, no toques nada, mascarilla. Bueno, había miedo, no se sabía bien cómo se contagiaba, que si era por contacto, que si era por saliva, que si era por el aire, en fin. Como las consultas de SAPA se intenta satisfacer a la población aumentando las consultas telemáticas y se vende como la implantación de un nuevo modelo asistencial. A mí no me gusta. Es para gustos. A mí no me gusta. Puede ser un apaño para solucionar problemas concretos. Puedo arreglar una receta electrónica, puedo resolver por teléfono una duda de una posología o una duda de un fármaco o un problema de una baja. Pero cuando surge algún problema claro de salud, me duele la tripa, he vomitado, tengo una uña negra, pues yo desde el punto de vista de consulta telemática lo llevaba muy mal. Y al final dices, bueno, estas personas las tenemos que ver, las mandamos venir al centro. ¿Y cómo las vemos? Si no hay consulta, está todo cerrado. Pues llamábamos a los compañeros que estaban en el área de urgencias, oye, te va a llegar una persona que te la he citado a las 11:15 con un dolor abdominal. Bien. Y así fueron transcurriendo los días. No se veía gente nada más que de respiratorio, de urgencias, pero se hacían al día alrededor de 600 llamadas. 600 llamadas de teléfono, hasta el gorro del teléfono. Cuando ya al cabo de 1 mes y medio, 2 meses, nos dicen que teníamos que empezar a ver gente, consultas presenciales, nos dicen, vais a ver 12 presenciales y 25 llamadas, que entre las dos hacen un bloque de 30 y tantas asistencias, dominando la consulta telemática. Claro, si antes de la pandemia veíamos 60 personas, era por una agenda de 12, no había pasado una semana y llevábamos una lista de espera de 1 mes. Y la gente que no podía coger consulta presencial pedía por teléfono, pero solo había 25 que se ampliaban. Y también en una semana teníamos una lista de espera de 15 días con las telefónicas. Y hacíamos todos los días, pues eso, 12 o 15 o 20 consultas presenciales y 50 llamadas telefónicas. Ahora que voy a Merche, que he visto por ahí, también quiero decir que al principio con la pandemia se suspendieron todos los permisos, no hubo Semana Santa, se trabajaron todos los días y bajábamos algunos que vivíamos en Castro, 4 personas, 2 médicos, 2 enfermeras, sábados y domingos durante los casi primeros 2 meses, también a controlar a la gente del COVID, haciendo llamadas telefónicas. Esos fines de semana estaba el centro cerrado, pero dentro estábamos, dale que te pego por el teléfono. Cuando empieza a llegar la gente al centro, también los aplausos del inicio pasaron a ser rabietas y reproches, porque llegaban al centro y veían las consultas vacías y las puertas cerradas. Se habían organizado las consultas para ver a una persona en 10 minutos y otros 10 minutos dedicarlo a la preparación de la consulta para la siguiente. Limpieza de la camilla, limpieza de los aparatos que habíamos utilizado, limpieza de las batas, no había batas, fumigarlas y todo ese tinglado. Y claro, las salas estaban vacías. Y cuando tocaba teléfono, pues en la sala no había nadie. Estábamos dentro con la puerta cerrada hablando por teléfono. No sé lo que tardarían los demás. Yo en 1 hora hacía como mucho entre 8 y 10 llamadas de teléfono. Prefería verlos de presencia física. Seguro que lo iba a hacer mejor y tardar menos. Bien. En la pospandemia ya se vuelve poco a poco a la normalidad ampliando el número de consultas presenciales, pero ya viene una rémora de atrás de listas de espera y las consultas presenciales nunca han llegado a tener el volumen que tuvieron al principio. A eso le unimos un aumento de la demanda, la población quería presencia física, la población envejecida con más problemas, la discrepancia de la población,
real y censada. Y luego un problema que va a ser muy gordo, actual y cara al futuro, que es la dificultad para contratar profesionales. No hay gente, no quieren venir. Eso es importante. Como la gente pide cita y no tiene cita hasta dentro de no sé cuánto, o le cuesta coger cita por teléfono, pues se busca la vida. ¿Dónde van? ¿Dónde iríamos todos? Pues a urgencias, a la extrahospitalaria y a la hospitalaria. ¿Y qué pasa con las urgencias? Como todo, pues que se satura y se atiende de aquella forma. Y en los hospitales, pues lo habitual es ver las salas llenas, llegar a las 9 de la mañana y te criban, te hacen un análisis, te piden una radiografía, te dan el resultado y te han dado las 10 de la noche. No se da abasto. Todo esto genera un disgusto en la población, pero también a los profesionales, de verdad. A nadie le gusta esto. Y ya, como conclusiones, los problemas los hemos detectado. Patologías crónicas, más demanda, población envejecida. Más población real que la censada. Más demanda, más necesidades no cubiertas. Dificultades para contratar a los profesionales. Cada vez hay menos. Y luego que no se cubren adecuadamente los servicios. O sea, si en una plantilla somos 10 y estamos funcionando todo el año 6 o 7, lógicamente el que tengamos un cupo de 1.500 personas es ficticio, van a ser más. Eso es así. La accesibilidad. Llegar al médico de familia con la mínima espera posible. Eso tiene que ser un objetivo otra vez. La estabilidad y, diríamos, el mantenimiento de la consulta. La continuidad de la asistencia. Que el médico y la enfermera y los servicios sanitarios en general, matrona, etcétera, trabajadora social, permanezcan en su puesto de trabajo tiempo, porque nos ayuda a conocer mejor a los pacientes y los vamos a manejar mejor. No es lo mismo que al paciente le vea el médico a que le vea su médico, o que le vea la enfermera a que le vea su enfermera. Si no está, es un apaño, pero al paciente al final a muchos no le da igual. Y por eso es muy importante que se mantengan esas plazas y que tengan longitudinalidad. Hay un estudio en Noruega que a mí me parece demoledor. Es del 2022. Afirma que cuando el mismo profesional está en el puesto de trabajo durante 15 años o más, disminuye hasta en un 30% la mortalidad, hospitalizaciones y la utilización de servicios de urgencias. Esto nos da idea de lo importante que es la atención primaria como pilar fundamental o puerta de entrada de la población a la salud, a la sanidad. Y la continuidad de los profesionales mejora todo eso, pero en un porcentaje de un 30% que se dice pronto. La integridad, bueno, pues eso es lo que hemos comentado al principio. Ahora mismo prácticamente se hacen consultas de demanda, urgencias, no sé si se estarán haciendo en este último año alguna cosa más, de programas, desarrollo, promoción, etcétera, no lo sé. Y también sería interesante reducir la burocracia. Ya siento que no se puede ver esto. Pero bueno, la reflexión final, si quieres, Jesús, te la dejo a ti. O lo largo yo. Venga, va. Solo nos quedan 2 diapositivas, o sea que estamos acabando. Dice, tras la ilusionante reforma de la atención primaria en los años 80, ha ido perdiendo progresivamente prestigio, recursos y presupuestos. El médico de familia antes igual podía estar considerado, ahora estamos en el último escalón de la asistencia sanitaria. Presupuestos. La OMS aconseja que el 25% del presupuesto en sanidad vaya para la atención primaria. En Cantabria debemos estar, según he leído datos de la prensa, de los medios, la fiabilidad, eso, tampoco he tenido más tiempo para escarbar, pero puede ser orientativo. En Cantabria un 17%. En Madrid un 11,5%. La OMS aconseja al menos un 25% del presupuesto para la atención primaria. Vale. Los médicos rehuyen la medicina de familia. Cada año salen 2.000, algunos trabajan en primaria, no muchos, otros trabajan en urgencias del hospital, otros se van a la privada, otros se van al extranjero y otros se presentan a un nuevo MIR para hacer otra especialidad. No es atractivo. No es atractivo, en principio, por las condiciones de trabajo.
y los contratos temporales que se hacen. Y como decía Jesús, los contratos con movilidad, que se ponen muy de moda, es decir, contrato uno de refuerzo en Cotolino o en La Barrera y dentro de 3 días le necesito en Colindres y aquí no viene y se va a Colindres. Eso a un médico de familia no le gusta, porque si realmente le gusta su profesión, le gusta ver a los pacientes y repetir con los pacientes y seguir a los pacientes. La medicina es es muy complicada. Muchas veces las enfermedades, algunas son muy traidoras, no dan la cara al principio. Primer día no la ves. Si sigues al paciente lo puedes pillar más tarde. Hay enfermedades que sí, hay otras que no. Entonces tener esa continuidad en la asistencia es fundamental. Ya lo dijo la OMS, ¿no? La atención es integral, integrada, continuada y permanente. Es fundamental. Y que no hay enfermedades, hay enfermos. Cada enfermo, sus problemáticas psicosociales hacen que la valoración y los tratamientos puedan ser diferentes. Bien, entonces tenemos el problema de que no se consiguen cubrir esas plazas vacantes. Se debería pensar en alguna forma de incentivar, sobre todo aquellas plazas de difícil cobertura. Si una persona vive en el entorno de Santander y le mandan a ir a poblaciones o a Polientes, te va a decir que no, que hay luego. Y sobre todo si voy en contrato de una semana. Y sobre todo si estoy en Polientes o en poblaciones y a los 2 días me llaman para que baje a Cartes. Pues no, te dicen que no. ¿Y si qué pasa? Pues nada, pues al día siguiente le llaman a ver si por favor prefiere ir a Bezana o a Soto de la Marina, y de allí voy corriendo. Entonces hay zonas de difícil cobertura. Y luego otro dato, con esto voy a acabar, que es que en esta especialidad el 30-32% de los médicos de familia tienen más de 60 años. ¿Qué os dice el dato? Que a muy corto plazo el 30%, si no se cubren, va a desaparecer. O sea que van a aumentar mucho más las necesidades asistenciales. Bien, y con esto termino. Os doy muchas gracias por la atención y quiero pedir disculpas por si hemos omitido alguna situación, suceso o nombres de personas que hayan podido ser importantes y con impacto en la sanidad en Castrorubiales. Evidentemente ha sido de manera involuntaria, pero en una charla de estas que se desarrollan y se hablan de muchas cosas, pues se pueden omitir esos datos. Pedimos disculpas, ¿verdad? Y ahora... Ahora estamos aquí para que nos hagáis todas las preguntas que queráis. Algunas tendrán respuesta, otras no. Pero bueno, aguantaremos el tirón, ¿no? Venga, pues cuando queráis. No es obligatorio preguntar tampoco, ¿eh? Y nos vamos. ¿Creéis que si esta situación continúa así, la gente cada vez va a ir más a la privada y acabaremos todos en la privada? Eso contesto yo. Vale. Te comento una cosa. En Madrid, ¿sabes lo que ha sucedido? Que la privada está súper fomentada, se está yendo a la privada. ¿Y sabes lo que está pasando? Que se ha saturado y tiene una calidad igual o peor que la pública. ¿Y qué está pasando? Que las cosas duras desde la privada las están mandando a la pública. O sea que ojo con esto. Vamos a utilizar el micrófono, pero antes de seguir me gustaría pediros 3 cosas. Primero, aquí no hay censura ninguna, por supuesto, podéis decir y preguntar lo que queráis, pero todo con respeto y educación, por favor. Parece una tontería, pero nos vemos obligados a pedirlo. Segundo, intentemos hacer cada uno una pregunta y un comentario para que todos nos dé la oportunidad de participar. Y tercero, que cuando os pase el micrófono, lo cojáis por favor de la parte de abajo donde están las rayas verticales, porque si se tapan los botones del centro se acopla el sonido o no se oye. ¿Vale? No sé quién me haya pedido. Bueno, yo con respecto a la privada decir que lo teníamos en el guión que nos habían pasado y estimamos pues, conveniente no decirlo. Y yo le comentaba a Ángel cuando estábamos hablando al principio de estos encuentros que la privada ha existido siempre. Y siempre ha ido gente a la privada, bueno, gente que podía o que tenía dudas y que quería segundas opiniones. Eso se va a mantener, me imagino, que toda la vida.
Otra cuestión es que ante la dificultad de tener acceso a la pública, la gente se busque la privada. Pero ¿qué está ocurriendo? Lo que ha comentado Jesús, que la privada también tiene unos recursos, se atendía casi al día, pero al empezar a masificarse también empiezan los problemas de listas de espera, y luego la cobertura de los seguros privados se está haciendo también con médicos, algunos con especialidad VIP y otros no. Bueno. Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntaros una cosa. Desde que la sanidad ha pasado del INSALU a las autonomías, las competencias, me gustaría saber, Cantabria, la autonomía luego con sus presupuestos autonómicos dedica un porcentaje de sus presupuestos anuales a la sanidad, ¿no? Entonces me gustaría saber, Cantabria, cómo está en relación población y presupuesto que se está otorgando desde la Consejería de Sanidad, pues en comparación con otras autonomías. ¿Es de las que menos aporta a esa sanidad en recursos económicos? Porque los problemas que habéis dicho, yo me digo creer que solamente que no se cubran bajas y demás, que solamente no sea por falta de profesionales, sino también porque no se quiere gastar la contratación de esos profesionales y no se quiere contratar en unas condiciones laborales dignas. Inicialmente, bueno, lo voy a escribir. Inicialmente empiezan los recortes en las sustituciones y sí había médicos para poder contratar. Eran recortes presupuestarios. Y esto parece que no era solo en Cantabria, sino que existía en otras comunidades. Unas fueron más por delante y otras por detrás, pero empezó a ser como una norma general. Hubo alguien que inventó una palabra que yo la tengo mucha manía, que es autocobertura. La tengo mucha rabia. Bueno, posteriormente ya empieza a haber menos médicos y ya ante esa necesidad de contratar, porque estaba un poco la situación en algunas zonas con el agua al cuello, y ya el problema es que aunque quisieran ya no podían porque no había. El presupuesto en Cantabria dice que para primaria, y datos de los medios, yo créeme que lo que digo es lo que he leído, y si es verdad, bien, y si no es verdad estoy mintiendo por lo que he leído. Cantabria 17% del presupuesto sanitario va a primaria, en Madrid el 11 y pico. Parece que luego hay otros índices que son por persona, y parece que los que gastan por persona más son las comunidades País Vasco, Navarra, pero es una estadística diferente. En Madrid creo que también gastan más por persona que en Santander, pero el global del presupuesto en primaria es más bajo. O sea que ya sabes que a veces los datos estadísticos los manejan según convenga, pero en general sí que parece que el dinero invertido por persona en sanidad es alto en el País Vasco, Navarra, y el global del presupuesto de sanidad en primaria, en Cantabria un 17 y pico %, un 11 y pico en Madrid, y la OMS aconseja el 25. Entonces, ¿cómo está Cantabria con respecto a otras comunidades? Me da que parecido. Otra cosa son los sueldos. Yo tengo una referencia fidedigna de primera mano, que una médico de familia, compañera nuestra, sacó una oposición en el País Vasco, me dijo a mí, textual, estoy haciendo un cupo muy parecido al que tenía y gano 800 euros más al mes. O sea, que aunque la situación de los contratos sea parecida, los sueldos no. Eso es verdad. Claro, por eso, si las condiciones laborales no son buenas, pues unos dicen, pues yo me voy a preparar otro MIR para, en lugar de coger medicina de familia, voy a coger intensivos. Fue el caso de un residente mío, hablo con propiedad. O me voy a la privada, que me ofrecen mejores condiciones laborales. O me voy al extranjero. Sabemos que ha habido una emigración importante de médicos de familia y muy apreciados, por cierto, por su formación en Portugal, en Francia, en Alemania y en Inglaterra. Y en enfermería también, Hombre, quizás estoy hablando más de médicos porque igual conozco algo más, pero evidentemente es extensible o extensivo a enfermería, trabajadoras sociales, matronas, fisioterapeutas, todas aquellas personas que hemos formado el equipo de atención primaria, como ha dicho Jesús. Entonces la situación yo creo que es similar. Mal.
Pero eso, y ahora mismo agravado por ese déficit de médicos de familia que hemos comentado, el 30% mayores de 60 años. Hola, buenas tardes. Yo, aprovechando que Jesús Arnaiz ha introducido el tema de la residencia en casos sociales, quería hacer una pregunta, ¿no? Muchos de los problemas que ha comentado Jesús los conocemos y los familiares somos conscientes de que tienen solución e intentamos aportarlas. Y creemos que solamente se necesita voluntad, más que nada voluntad por parte de los directivos, los encargados de la residencia. Me gustaría saber qué opináis vosotros de por qué no se solucionan, por ejemplo, el tema de la supervisión por planta, que es algo que hace tiempo, que lleva mucho tiempo, es un verdadero problema, que existía en el pasado, ahora no existe, y sin embargo hay una resistencia muy fuerte a introducir esta solución, ¿no? No entendemos por qué hay esta resistencia. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, yo a nivel personal, perdona, no es que no exista, existió en su día, y por problemas de organización, problemas de la mentalidad de los directores que han existido desde hace 10 años, desde que la residencia tiene un concierto con el ICAS, obliga el ICAS a que haya un puesto de director de dedicación exclusiva que sale por oposición. Desde que se crea ese puesto, todos los directores que han estado en la residencia, no sé si por ellos personalmente, por las directrices del Consejo Rector o del presidente del Consejo Rector, que son los alcaldes, no sé si por la causa, pero desde entonces no se ha conseguido. Las centrales sindicales no están muy a favor, pero no se ha conseguido que vuelva a existir la supervisión de los trabajadores, cosa que es fundamental. En todas las organizaciones sanitarias tiene que haber supervisores, hay jefes de servicio. En los ayuntamientos hay supervisores, hay jefes de obra, hay jefes de... Tiene que haber alguien que de alguna forma organice y supervise, forme, informe y si tiene que sancionar, sancione. Yo no lo entiendo. Es una cosa que se está reivindicando desde hace 10 años y por ahora no ha habido una solución o ninguna forma de que esto se... Hola, buenas tardes. A mí me gustaría centrarme no en los problemas, que ya los conocemos bastante, sino en intentar buscar soluciones. Estoy aquí, Nicanor. Vale. Entonces, a mí me gustaría saber qué opinión tenéis vosotros de que las administraciones, en este caso el ayuntamiento, pudiera asumir responsabilidades, más concretamente en promoción de salud y educación para la salud, teniendo en cuenta que en la atención primaria por la carga asistencial pues es literalmente imposible atenderlo. Y además teniendo en cuenta que el determinante de salud que más influye sobre la salud son los hábitos de vida, que es algo relativamente fácil y que tampoco sería necesario unos conocimientos excesivos de medicina para intentar impulsar la actividad física, una buena alimentación. Repito la pregunta, ¿os parecería interesante que el personal no sanitario, administración pública, ayuntamiento, equipo de gobierno asumiera ese tipo de responsabilidades? Mira, eso te puedo contestar porque hemos estado algunos profesionales del centro muy interesados en el tema de la educación para la salud. Nosotros en su día lo que intentamos era que cambiaran, que la educación se hiciera fundamentalmente en la escuela, que en todas las asignaturas de forma transversal, en todas se hablara del tema salud, que es el sitio fundamental. Y luego otro problema importantísimo también es el concepto de la educación de los padres, porque si la educación en la escuela no lo es todo, es muy importante, la educación fuera de la escuela de los compañeros es muy importante, pero la educación en casa es fundamental también, ¿sabes? Y si dentro de las casas no se ven unos hábitos saludables, la cosa no va a ir demasiado bien. De todas formas, el que todos los recursos vengan de donde vengan, que se puedan implementar para conseguir que mejore la educación en higiene corporal, higiene de los alimentos, van a ser positivos y van a redundar en una mejor calidad de vida de los ciudadanos.
que es el ayuntamiento perfecto, lo importante es que se coordine también, y que no sean antagónicos, sino que se sumen o se multiplique, que sea exponencial. Luego hay que tener en cuenta, yo creo, una cosa, cuando se actúa con voluntarismos eso funciona a corto plazo. A la larga se va difuminando, la gente se cansa y deja de participar, y como nos ha pasado a nosotros, que ha habido muchos proyectos que se empezaron a desarrollar y se fueron difuminando con el tiempo. Eso es importante. Y luego, claro, no tiene por qué ser estrictamente profesionales de la medicina para poder transmitir esos consejos o información, pero sí que a veces es conveniente que estén detrás, porque pueden surgir dudas y preguntas, y sí es interesante que haya personas de la sanidad detrás de esos mensajes. Y ahí eso aumenta también el factor predisposición, tiempo, recompensa y todo eso. Nosotros hemos hecho muchas cosas, como ha comentado antes Jesús, diríamos con mucha voluntad, utilizando muchas horas fuera del trabajo y gratificándonos por cosas que eran, luego pensábamos después y bueno, esto nos parecía el oro del moro y eran dos detallines que con el tiempo luego se iban difuminando. Hay una cosa que es la inercia social, la diversión social. ¿Cómo se divierte la gente? ¿Qué se transmite? ¿Dónde está la gente cuando está de fiesta? ¿O cuando está de libre? ¿Es una pelea? No. Hay que saber manejar las circunstancias. La educación debe durar toda la vida. ¿Pero por dónde se empieza? En las familias, ¿no? En las familias, en los colegios. Y es implícito a las culturas, ¿sabes? Por ejemplo, en Japón no hay papeleras. La gente no tira un papel al suelo, se lo lleva al bolsillo. No pasa nada, y aquí la rompe. ¿No? Esa es la diferencia. Pero bueno, os voy a decir una cosa, que no lo pensaba decir. Nosotros cuando hicimos el grupo de educación para la salud con los padres, estuvimos como 3 o 4 años, metimos muchas horas y al final, ¿qué sucedía? Que fue lo que nos revolvió un poco. Que venían gente que no lo necesitaba, porque lo hacían todo perfectamente, pero no llegabas, igual por culpa nuestra, que no supimos llegar a la gente que realmente tenía malos hábitos, pero esa gente no venía. Hijo, ¿sabes que te tiras una tarde fuera de tu horario laboral y dices, ¿y qué, está sirviendo esto realmente para mejorar la calidad de la educación de esta gente? Pues no, porque los padres que iban lo hacían todo perfecto. Entonces, bueno, la educación para la salud es eso, cultural, hay que hacerla. Yo soy partidario de la escuela pero la familia es fundamental, es otro pilar que como no sé cómo incidir, ¿sabes? No sé, Merche, tú que estuviste muy implicada también, ¿se te ocurre algo comentar? No, hombre, lo que comentaba la chica esta, yo creo que sí, que de cara a la educación, que sí que se puede fomentar desde la municipalidad, sí que se puede fomentar, pues por ejemplo, uso de tiempo libre, ocio, bueno, pues pequeñas cosas que están empezando a funcionar que sí que se pueden hacer extensivas, pero yo ya no sé nada tampoco. Ya no sé. Por todo lo que sea, sí que hay que después reevaluarlo para saber si merece la pena o no, porque como dice Jesús, empezamos a hacer estos grupos y resulta que ahora es que los que vienen son los que menos los necesitan. Entonces eso era poco útil. Hola, es una pregunta de los dos. Habéis estado comentando todo el trabajo que habéis estado desarrollando en diferentes actividades y que han ido reduciéndose pues, los presupuestos, los dineros que se destinaban en principio. ¿No pensáis, os lo pregunto a vosotros, no pensáis que también es culpa nuestra de no apoyar cuando no se sustituyen las plazas y somos los que, tomando un vino, dando un paseo, nos quejamos, protestamos, en vez de hacer la protesta donde tenemos que hacerla, ¿sí? Desplazarse al Santander,
centro donde están los que gobiernan, no quejarnos en el bar y decir, es que mi médico llevo ya 3 semanas que no me recibe. Claro, le echamos la culpa al médico. La culpa la tenemos nosotros, que al final no ayudamos a los que de verdad nos están atendiendo. Eso por un lado. Por otro lado, hace un tiempo, me lo acaban de pasar, bueno, lo había oído también, ¿no? Revilla comentó que estaban ya con un concierto nuevamente con el País Vasco, como toda la vida. Yo toda la vida he ido a Doctor Areita, me han operado 10 veces y ha sido el Doctor Areita en Cruces y en San Jerónimo. En Cantabria, una cuando tenía 8 años de apendicitis, el resto nada. ¿Por qué y quién motivó a que eso se rompiese? Los políticos, sí. Pero ¿contando con quién? ¿Contando con quién? No han contado con nadie. Sin embargo, alardean, por ejemplo, quienes están gobernando ahora, alardean de que estamos, vamos, por encima de la media. Por encima de la media. Y nosotros, pues, o no lo creemos o nos da igual. Y creo que la culpa, el 80% es nuestra, de la gente, de los ciudadanos, que no apoyamos la labor que vosotros estáis realizando. Tenía muchas, pero se me pasa. Quiero que hable. Bien, ¿sabe? Tenemos que ir acabando. No sé si hay más preguntas. La última. Voy, ¿eh? Mira, quería preguntar, antes has hablado sobre lo de la residencia, ¿no? Decías como que no sabías qué es lo que pasaba, que no había supervisión, que no había tal. ¿Es que no hay comunicación con las familias y la dirección? Pues hay muy poca, y desde el COVID menos. Vamos. Nosotros, desde los familiares de la residencia, hemos de alguna forma intentado que, aunque no nos dejen, no queremos participar en el Consejo Rector, en lo que son el funcionamiento interno, las bajas, los presupuestos, pero sí queríamos que de alguna forma en algún consejo nos dejen ir a manifestar nuestro sentir, nuestra visión de las necesidades, porque está claro que la familia es un pilar fundamental en el seguimiento y en la calidad de atención de los residentes, porque es el lazo de unión con los residentes y los que de alguna forma van a mejorar, a enlentecer el deterioro. O sea, entonces, a nivel político, aquí en Castro, a día de hoy, no ha habido hasta ahora, no han escuchado a ningún familiar en el sentido de que expresemos nuestras necesidades. ¿Por qué decimos esto? Porque en el Consejo Rector se reúne un representante de cada partido, se presenta también un representante de los trabajadores, el director, tanto el representante de los trabajadores como el director tienen voz pero no tienen voto, pero el sentir de la familia no llega al Consejo Rector, no llega. Por mucho que llega lo que piensa el director o lo que piensan los trabajadores. Eso es una valoración totalmente subjetiva de la realidad de la residencia. Sí, pues vamos tomando nota los políticos. Ya para finalizar, he hecho un ejercicio sobre la marcha y es el de rescatar varios titulares que me ha costado bastante. Con respecto a Nicanor y a Jesús, destaco las siguientes frases. Una que dice: no es lo mismo que al paciente le vea el médico que su médico. Y también una frase que es también un poco homenaje a ellos. Hemos convivido y crecido con nuestros pacientes y eso nos ha llegado a afectar. La siguiente frase, en cambio, va dirigida a los políticos y dice así: hay que intentar planificar y gestionar para ir por delante de las necesidades. Y termino con esta última frase que es esperanzadora y que nos afecta a todos, y es que tenemos una esperanza de vida muy buena y eso es debido en parte a nuestro sistema sanitario. Ya solo me queda agradecer a Nicanor y a Jesús su presencia hoy aquí y el que nos hayan acompañado, pero sobre todo el que nos hayan recordado lo que ha sido nuestra sanidad hasta hace nada, una sanidad mucho más cercana, en definitiva, mucho más humana. Muchas gracias a todos por asistir.